Hablando. Ya, jóvenes, les doy la bienvenida entonces a la clase número 2. Recordamos que ya empezamos la unidad 3, por lo tanto empieza de nuevo 1, 2, 3, 4, hasta llegar al fin. Ya, hoy día estamos en la clase 2. Clase 2. Y el título de hoy es que vamos a organizar los tiempos y vamos a definir los conceptos claves de la unidad. De hecho, ayer lo dijimos. Entonces vamos a anotar el siguiente título y recordar el nombre de la unidad 3. Visión panorámica de Chile en el siglo XX, es decir, alrededor de 1900. Y una parte, ¿cierto?, de finales del siglo XIX. Objetivo de la clase de hoy, definir conceptos claves de la unidad 3. Martes 29 de septiembre, mañana último día y llega octubre. O sea, cada vez queda menos. Vamos anotando rapidito, chiquillos. Hoy día teníamos una tarea, no me gusta decir la palabra tarea, pero teníamos un desafío breve de investigación. Ustedes debían investigar, averiguar algunas cosas que yo ayer les solicité. Y dijimos que íbamos a iniciar la clase con la revisión de esa investigación. ¿Se acuerdan? Sí, yo ya la hice. Sí, profe. Ya. Vamos a avanzar entonces. Recordamos las normas de la clase, ¿cierto? Apagar su micrófono, encender la cámara y uso responsable del rayado de pantalla, etcétera, porque va a salir su nombre. Les recordamos entonces a los que no estuvieron en la clase de ayer que iniciamos la unidad 3 y se llama Chile en el siglo XX, ¿ya? O visión panorámica de Chile en el siglo XX. Anotamos en el cuaderno los que no tienen el nombre de la unidad. También vamos a recordar que en esta unidad vamos a ver distintos temas a desarrollar y a trabajar, como por ejemplo, vamos a partir con los últimos años de 1800, desde la Guerra del Pacífico de 1879 en adelante. Vamos a ver la época del salitre, las clases sociales de la época, la cuestión social, y luego vamos a pasar al siglo XX. Cambios políticos, económicos, culturales, sociales, dictadura militar, recuperación de la democracia. Esto entonces es lo que vamos a ver hasta el último día de clase de este año 2020, ¿ya? En historia y en casi todas las asignaturas son 4 unidades de aprendizaje, pero este año, por temas lógicos de la pandemia, nosotros no vamos a alcanzar a ver todas las unidades. Yo prefiero que lleguemos hasta esta unidad, pero la veamos bien, a que avancemos a la 4ª. Así que solamente con esto nos quedaríamos en 6º. Chiquillo, importante porque el próximo año cuando ustedes entren a clase le van a tomar exámenes diagnósticos, ¿ya? Para ver cuánto aprendieron y cómo se van a presentar a 7º. Por lo tanto, es súper importante, o sea, sigue siendo importante todavía esta última parte del año. No piensen que, ya estamos terminando. El que no alcanza a escribir, idealmente que le tome una fotito y la comparte con los compañeros. Ya. Avanzamos entonces. Tarea, investigación. ¿Qué es lo que teníamos que investigar el día de ayer? Solamente 3 hechos ocurridos en
los años 1900 a 1988. Yo les dije que podían preguntar en su casa, podían investigar en internet, etc. Vamos a ir anotando. Si hay alguno que ya está escrito, no me lo repita, ¿ya? Quiero escuchar acá al Harold, al Derek, al Vicente, a la Denise, Maite, Danae, María Ignacia, Esteban, Jorge, y los que me digan, tía, es que yo ayer no estuve en la clase, no es justificativo, ya, porque ustedes deberían estar siempre investigando cuando yo falto qué es lo que pasó el día de ayer. Comienzo a escuchar. Profe, ¿qué pasó? Que me hizo un yogur con cereal, no había tomado desayuno. Ahí está en la pizarra, revisión del desafío de ayer. Teníamos que investigar 3 hechos ocurridos en los años 1900 a 1988, como por ejemplo, golpe de Estado en 1973. ¿Quién más? ¿Alguna guerra? ¿Algún hito importante, Arlene? ¿El voto de la mujer? Bien. El voto femenino. ¿Averiguaste en qué año fue, David? Yo tengo una, profe. Yo tía. Ya. Ya. Destalla la Primera Guerra Mundial en 1914. Ya, mi amor, súper bien, pero recuerda que estamos viendo Chile, ¿ya? Y si bien Chile estuvo involucrado en la guerra mundial, pero fue de una manera indirecta, no fue como algo propio de nuestro territorio, ¿ya? Así que en esta ocasión vamos a dejar afuera ese hecho. Pero igual hice más por si igual... Ya. ¿Qué más tienes? Cuéntame. Tengo un... Mire, espere. Recordemos que muchos chilenos participaron en las guerras, ¿ya? 1909 se dicta el primer código sanitario. Ya, ¿en qué año fue eso? Me pegué. 1909. 1909, ¿qué ocurre? ¿Se dicta? El primer código sanitario. ¿Quién me lo dijo? El Harold. Ya, Harold, muchas gracias. ¿Qué más? Ley del servicio militar obligatorio en el 1900. Ley. Profe, Tenemos la Danae que me da un dato bastante entretenido. Dice terremoto de Valparaíso el 16 de agosto de 1906. Perfecto. Fue algo más bien físico, pero que tiene cambios políticos, económicos, sustanciales en un territorio, porque es un desastre. Dígame. Profe, ¿puede ¿Sí? ser la fundación del Partido Comunista? También, fundación. Eso fue en el 1921. Muy buen dato. 1921. ¿Alguien averiguó sobre una guerra civil importante que hubo a principios de la década o sea, en la década de los 20? Investigue, si tienen los teléfonos ahí en este momento, la Arlene está buscando, investigue. Ya que casi nadie lo hizo. Separación de la Iglesia y el Estado. Ya, hablemos de uno. La separación de la Iglesia y el Estado. ¿Ya? Que eso fue en el 1926. Ya. ¿Qué más? 1901 la Mancomunal de Iquique organiza su primera huelga. ¿Quién? La Mancomunal de Iquique en 1901. Ya, eso tiene que ver con la cuestión social que también lo vamos a revisar más adelante. ¿Ya? ¿Alguien averiguó, por ejemplo, sobre la Guerra Civil 1929? Oh, yo no sabía si estaba bien. Yo la había averiguado, pero ahora... Tía, ¿cuánto?
Miren, tenemos hechos importantes como por ejemplo la matanza de Santa María, que es lo que vamos a ver en las próximas clases, que es una masacre que hubo por parte del Estado a trabajadores que exigieron derechos del salitre. Profe, yo lo dije. ¿Ya? Perfecto. Ah, ya, a eso se refería. Ya. El golpe de Estado tenemos, la inauguración del ferrocarril, terremotos. Se inició la explotación de Chuquicamata, Ya, bien, que eso fue en 1912. ya. El periodo de la Guerra Fría. Ya, a ver, hablemos de uno. Maite. El periodo de la Guerra Fría. Ya, pero eso es internacional, estamos hablando de algo de acá, local, de Chile. Vicente. La paz contra... ¿Se firma el Tratado de Paz contra Bolivia? Ya, exacto. Existen distintos acuerdos, tratados con Bolivia y también con Perú. Muy bien, chiquillos. Bien para las personas que participaron y debemos avanzar. Primero que todo, ayúdenme a recordar algo muy importante. Cuando nosotros estudiamos un contenido, sobre todo en historia, chiquillos, vale la pena, primero que todo, contextualizar, ¿ya? Debemos ubicarlos en un lugar, en un año, en una época. No podemos estudiar, por ejemplo, la independencia de Chile si no sabemos dónde ocurrió o cuándo, ¿cierto? Por lo tanto, debemos recordar datos importantes como ¿qué época estamos estudiando? ¿Ya? Primero, Siglo ¿qué XX. siglo estamos estudiando? ¿Cómo se llama el siglo? Siglo XX. Siglo XX. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Entre qué años del siglo XX nosotros vamos a estudiar? 1900. 1900 y 988. 1988. Excelente, muy bien, chiquillos. ¿Y cómo se llama la época que estamos estudiando? ¿Alguien sabe? Empieza con C. La Época colonial. No, colonial fue hace como 500 años atrás. época Comercial. No, ¿Comienza con C? empieza con C. Época con... Es de nuestro Profe, país, ¿lo cierto? pista. ¿Constitución? No, Constitucional. tiene un nombre esta época y es la época actual en la que vivimos. Y se llama época contemporánea. Contemporáneo. ¿Ya? ¿Y qué lugar estamos estudiando? Chile. ¿Ya? Como en algún otro momento, por ejemplo, en la independencia estudiamos Chile, pero también estudiamos España. En este caso y en esta unidad, estos son los datos principales para moverme y moverme en la organización de la unidad. Primero, siglo XX, ¿ya? Siempre en números romanos. El siglo XX dura desde 1900 a 1999, pero sin embargo nosotros solo vamos a estudiar hasta el 1988, ¿ya? ¿Cómo se llama la época que vamos a estudiar? Época contemporánea. ¿Qué lugar vamos a estudiar? Chile. Y todo esto que está acá, lo vamos a ver en algo que se llama una visión panorámica. Y ayer dijimos, ¿qué es una visión panorámica? ¿Alguien recuerda lo que dijimos ayer? ¿Qué es cuando yo tengo una mirada o una visión panorámica de algo? Una visión completa. Exacto, una visión completa, amplia, que abarca distintas áreas. Panorámica significa que estoy haciendo como así, esto, un recorrido político, económico, social, cultural, clases sociales, educación, rol de la mujer, ¿ya? Y acá
al medio les coloqué una imagen bastante representativa del siglo XX, ¿ya? Típica familia de una clase más bien acomodada del siglo XX, y representa que las familias en esa época de por sí eran numerosas. O sea, en esa época las familias, la menos cantidad de hijos que tenían eran de 2 a 3. Pero las familias eran 15 hijos, 17, 12, 10, etcétera. Porque la mujer, el rol de la mujer, era más bien de crianza, educación en el hogar y quehaceres del hogar. Y el hombre era el sustento económico, ¿ya? Hasta acá, ¿va quedando claro entonces algo que se llama la contextualización? O sea, ¿qué época, dónde estamos estudiando? Sí. Con ese ánimo. Sí, profe. Sí, profe. Ay, ahí un poquito mejor. Estamos ok entonces. Podemos avanzar a lo siguiente. Esto aparece en la parte de atrás del libro, el glosario, por lo tanto, los invito a la última página del libro, la penúltima, ¿ya? La penúltima página del libro, atrás sale un glosario, ¿ya? Voy a invitarlos, al que tiene el libro lo recorta y el que no va a tener que sacarle una foto y anotarlo en el cuaderno. Necesito que coloquen al menos estos 8 conceptos claves, ¿ya? Y los recorta la tirita y la pega así en el cuaderno, pone arribita título, palabras clave, unidad 3, y pega así tal cual como tengo yo en la pizarra, ¿ya? Pero los voy a invitar ahora a que me ayuden a leer las palabras más importantes. Recordemos que hay muchas más, pero solamente seleccioné las más relevantes. ¿Profe, cuál página era? Es atrás, creo que es la penúltima o la antepenúltima, que cerré el libro, entonces no lo tengo ahora acá abierto. Ya, tía. Ya, número 1 lo voy a leer yo y después voy a ir sacando al azar, ¿ya? Palabra número 1, ciclo del salitre. Periodo económico que va desde 1880 a 1930, en el que Chile experimentó una reactivación económica gracias a la intensificación de la explotación del salitre en el norte del país. Siguiente palabra la va a leer el David. Democratización. Procesos de ampliación de la participación y el fortalecimiento de los derechos de los grupos anteriormente excluidos. Muy bien. Arlén Núñez. Dictadura. Dictadura. Régimen político opuesto a la democracia. En ella se impone una persona por la fuerza y se limitan algunos derechos como la libertad de expresión. Excelente. Martín Anaya. Plebiscito. Plebiscito. Ujú. Plebiscito, votación o organización del gobierno de un país para que el pueblo diga sí o no a una pregunta sobre algo importante. Muy bien. Vicente Ortiz. Polarización. Polarización. Proceso mediante el cual escenarios políticos se dividen con extremos totalmente opuestos por lo que poseen de centro o moderno, pierna fuerza. Ya. Sebastián Ruiz. Sebastián Ruiz, ¿estás por ahí? Parece que se quedó dormido. Jorge Solorzano. Cuestión social.
Ya se va. Jorge Solorzano, cuestión social. No se escucha. Jorge nunca participa. ¿Existe Jorge? Ya. Denise Huenchuñir. Cuestión social. Conjunto de problemas sociales y que afectaron a los sectores más desprotegidos de la población a fines del siglo, no sé cuál es, 19. 19 y principios del siglo 20. 20, tales como las precarias condiciones en el trabajo, falta de viviendas, hacinamientos, entre otros. Muy bien. Esteban. Oligarquía. Oligarquía, grupo social monitorio que tiene poder económico, ya sea a partir de la tierra, la minería, el comercio o la banca. Bien. Michelle. Golpe de Estado. Michelle. Derek. Golpe de Estado es la toma del poder político de una manera violenta y repentina. Súper bien, Derek. Muy bien. Chiquillos, felicito a las personas que estaban atentas. Los demás, ¿cómo los pillo? Excepto el Seba, que él me colocó que tenía su micrófono malo. Pero los demás, ni idea. ¿Ya? Entonces, con estas palabras nos vamos a quedar. Ahora, vamos a poner hincapié en una palabra que es la que acabo de seleccionar. ¿Qué palabra es? Plebiscito. Plebiscito, que es lo que va a pasar el próximo 26 de octubre acá en nuestro país, ¿cierto? Que se va a llevar un plebiscito. Un plebiscito no es lo mismo que una votación. ¿Cuáles son las diferencias de un plebiscito y una votación? ¿Alguien las sabe? Tienen que en este caso votan todas las personas. No. No se tiene que votar si ponen rechazo o que están de acuerdo a lo que... ¿Rechazo o apruebo? La diferencia... Yo sé, Ya, cuénteme. el plebiscito lo votan los senadores y la votación lo hacen los del pueblo. No, pero vamos a aclararlo, ¿ya? El plebiscito y las votaciones, ambas son ejercicios de la democracia, es decir, ambos lo hacemos nosotros los ciudadanos. ¿Quiénes pueden votar? Los ciudadanos solo mayores de 18 años, nacionalidad chilena, que no hayan tenido una pena de cárcel, creo que de alrededor de 5 años aproximadamente, ¿ya? ¿Dónde está la diferencia? El plebiscito dice que se hace una pregunta, y la pregunta es para que responda sí o no. Sin embargo, la votación para elegir una autoridad, a usted le van a dar una opción para elegir entre 20 personas un presidente. ¿Ya? Entonces usted tiene que elegir, no sé, pues, a Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, al que usted quiera. Pero el plebiscito le da dos opciones solamente, sí o no. En este caso, el 26 de octubre, le están preguntando a la ciudadanía, porque es una pregunta, ¿ya? Que le están haciendo, ¿usted quiere una nueva constitución para Chile? Sí, usted debe contestar apruebo, no, rechazo, ¿ya? De hecho, a las 9 de la noche hay una franja política en donde hacen propaganda y promueven las ideas del apruebo y del rechazo. Entonces, no es lo mismo un plebiscito con un sufragio normal, ¿ya? Ahí está la diferencia. El plebiscito pregunta, solamente es una pregunta, ¿sí o no? La votación le da muchas opciones para elegir diputados, alcaldes, presidentes, etc. ¿Queda claro?
Parece que no quedó claro. Sí. Ah, ya, quedó claro. Bacán. Siguiente, pongamos atención a las siguientes imágenes. Adivina el concepto. La primera imagen, ¿a qué concepto correspondería? A la dictadura De los militar. anteriores, alguien por ahí lo dijo. Yo, ¿Qué dijo usted? dictadura militar. Excelente. La primera imagen corresponde al concepto de dictadura militar. Esa es una imagen tomada afuera de la moneda, donde hay militares apuntando a algunas personas, y corresponde a plena época de la dictadura militar, ¿ya? Siguiente imagen. ¿A qué concepto que hayamos visto recién corresponde? A la votación, al No plebiscito. hemos visto la palabra votación, plebiscito. la palabra plebiscito. De hecho, ahí dice, les hacen una pregunta, ¿aprueba o rechaza? Ya, entonces, Tía, Ujú. pero ¿cómo la constitución mixta y constitucional? Dame un segundito. Ay. Ahí sí. ¿Cómo una nueva constitución? Una nueva constitución. Primero voy a responder la pregunta de la Arlene y voy a seguir con la de la Maite. El año pasado, ¿se acuerdan que nosotros vimos, incluso hicimos una constitución política? ¿Se acuerdan que nos unimos en grupo, hicimos un librito? Y mucho hablamos de la constitución política, ¿cierto? No lo tengo por acá. A ver, ¿dónde lo tengo? Nunca lo tengo a mano, pero bueno, por ahí lo tengo. Dijimos que la Constitución es un libro, ¿ya? Donde se le denomina la madre de todas las leyes, porque es un libro que contiene la organización política del país. Política en cuanto a los derechos de las personas, las obligaciones, la estructura en cuanto a la organización de la ciudadanía, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa Constitución se hizo en 1980 y hoy día estamos en el 2020. Por lo tanto, es una Constitución muy antigua que se hizo bajo la dictadura militar, por lo tanto, lo que se busca es actualizar esa Constitución. Pero como no todos están de acuerdo, se le está preguntando a la ciudadanía, ¿quién está de acuerdo para cambiar la Constitución de Chile? Yo apruebo. ¿Quién no está de acuerdo para cambiar la Constitución y quiere seguir con la antigua? Yo rechazo, ¿ya? Algunos quieren seguir con la antigua, algunos quieren tener una nueva, porque dicen que es muy vieja, es muy antigua y los tiempos han cambiado, ¿ya? Y aparte de votar apruebo o rechazo, hay otro papelito al lado en donde usted tiene que votar si quiere una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Y eso tiene que ver con quiénes van a efectuar la escritura de esta constitución, ¿ya? Si es un grupo mixto que incluye a distintas áreas de la sociedad como centros de estudiantes, políticos, centros de madre, etcétera, o solamente que le haga un grupo político determinado, ¿ya? Tercera imagen. ¿A qué palabra corresponde? Esta está un poquitito más difícil. Grupo político. ¿Será un grupo político? Como senadores. Fíjense en los conceptos. A ver. ¿Qué concepto le queda bien a esa imagen de esos señores que están como elegantes? Veamos ¿Profe, la oligarquía? Excelente, excelente. Ellos son la oligarquía. ¿Quiénes son la oligarquía? Vamos a ver. La oligarquía es un grupo social minoritario que tiene poder económico. Además tiene tierras, tienen son dueños de sectores de la minería, de los bancos y del comercio. O sea, coloqué a estos caballeros de la época que son adinerados. Y ellos son la famosa clase social oligarquía, ¿ya? Nosotros,
Si tuviésemos que vivir en esa época, ¿somos de la oligarquía o no? No. No, No, porque yo sepa, nadie es dueño de un banco, nadie es dueño de muchas tierras, ni tampoco es de la clase social alta. Por lo tanto, la oligarquía solo era una clase social reducida, de pocos. Pucha, que es tarde ya. Ordenando los tiempos. Ordenamos el contexto, ordenamos la época, pero ahora debemos organizar los tiempos, ¿ya? Dice así, línea de tiempo del siglo XX chileno, que no se me olvide, Denise, que las dos X son el 20 en romano. Así como en el siglo XIX, Chile se enfrentó al desafío de organizarse políticamente y definir sus límites durante el siglo XX, el país se enfrentó al desafío de ampliar la democracia y mejorar las condiciones de vida, ¿ya? Acá hay una línea de tiempo que aparece en nuestro libro, y dice, por ejemplo, los hitos más importantes entre 1890 y el 2010. Nosotros estamos estudiando solamente hasta acá, ¿ya? Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es esto, de acá, ¿ya? Por ejemplo, habla sobre hitos importantes como que en 1910 estaba la República Parlamentaria, hubo un crecimiento económico, en 1925 se promulgó una constitución política, estaba la República Presidencial, en 1973 ocurrió un golpe de Estado, ya se desarrolló la dictadura militar, y posterior a esto, en la parte verde, es la recuperación de la democracia, ¿ya? Salimos de esta época de dictadura y se vuelve a la democracia. Esta línea de tiempo la vamos a analizar igual en las próximas clases porque las vamos a ir detallando. Profe, Ujú. después de que muriera Pinochet, ¿quién quedó a cargo? Lo que pasa es que Pinochet no murió en esa época cuando él estaba a cargo del país. Pinochet murió en el año 2006 y murió de una enfermedad X y murió de viejo nomás, ¿ya? Pero él estuvo a cargo como un dictador o un régimen autoritario desde 1973 a 1988. ¿Cuántos años estuvo en el poder Augusto Pinochet? 10, 5. De 1973 a 1988, él estuvo 15 años en el poder de Chile, ¿ya? ¿Quién lo eligió a él? ¿Algún plebiscito? ¿Alguna votación? Nadie, exacto, porque fue una dictadura y recién leímos que las dictaduras son cuando las autoridades se toman el cargo por sus propias manos y nadie los elige, ¿ya? Después que estuvo hasta 1988, hubo un plebiscito, que era el plebiscito del sí y del no. Y se les preguntaba solamente una cosa a las personas de esa época. ¿Usted quiere que siga Augusto Pinochet, por ejemplo? Usted debe votar sí o debe votar no. Y en esa época ganó el no. Por lo tanto, en 1989 se recupera la democracia que antes teníamos y Patricio Aylwin toma el cargo como el presidente de la República de esa época. ¿Ya? Entonces ya se han hecho plebiscitos en nuestro país. Dígame. ¿Y por qué Pinochet era tan malo con lo del pueblo? Mira, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esta etapa de la dictadura militar y es un tema bastante complejo porque hay que saber abordarlo con harto cuidado porque no podemos clasificar si fue bueno o fue malo. Lo que sí ocurrió es que bajo el contexto de la dictadura se pasaron a llevar los derechos de las personas, ¿ya? Hubieron ejecuciones, hubieron matanzas, masacres, torturas, violación a los derechos humanos, ocurrieron muchas cosas, pero tenemos que ser bastante objetivos para ver este contenido, porque hay personas que están de acuerdo con Pinochet, otras personas que están en desacuerdo, pero nosotros lo que vamos a estudiar
son los hechos políticos, lo que ocurrió, lo que está escrito, ¿ya? Y que cada uno saque sus propias conclusiones, por supuesto. Así que ¿Profe? eso lo vamos a ver más adelante. Dígame. Profe, ¿qué significa concertación? La concertación es un sector político, ¿ya? Igual también lo vamos a ir revisando porque, como por ahí dijimos, en una palabra importante de la unidad, después nos vamos a dar cuenta que ocurre algo que se llama la polarización política. Y la polarización política es cuando la política se divide en bandos, así como antes estaban los conservadores y los liberales. Acá nos vamos a ver que van desarrollándose nuevos sectores políticos como la izquierda, la derecha y el centro, ¿ya? Y ahí vamos a ver nombres de partidos políticos, vamos a hablar de la concertación, etc. Pero son sectores políticos. Así como está el Colo, la Chile, la Católica y, no sé, Huachipato, están también los sectores políticos, que son opuestos. ¿Bien? Actividad en clases, y obviamente ya se nos pasó la hora, por lo tanto, va a quedar pendiente que cada uno la haga en su cuaderno. Y estas son las preguntas, ¿ya? Dice actividad, considerando la línea de tiempo, ¿durante qué periodo ubicarías tu presente? A ver, hagámoslo al tiro. ¿Dónde ubicaríamos nuestro presente en esta línea de tiempo? El que quiera hacerlo, tome el lápiz virtual y lo selecciona. ¿Dónde ubicamos nuestro tiempo? 2020. Ya. 17 años de dictadura, yo dije 15, saqué mal los cálculos. Ya, ¿estamos en lo correcto acá? O yo diría que más bien el 2020 está por acá. ¿Cierto? Porque acá seleccionamos solamente del 2000 al 2010. El 2020 estaría por acá, estuvimos cerquita. Muy bien. Siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuál de los periodos de la línea de tiempo te interesaría más estudiar y por qué? ¿Qué periodo de todo esto que les estoy mostrando le interesaría más estudiar? La dictadura militar. Todos están de acuerdo que este periodo es como el más atractivo, interesante de estudiar porque ocurrieron muchos hechos, toda la gente habla, es parte de nuestra identidad. ¿O a alguien le gustaría estudiar otro sector, algo más antiguo, por ahí por la Guerra del Pacífico, la época del salitre, los años 20, votos femeninos, guerra civil? Gobiernos democráticos. Gobiernos democráticos, ¿ya? Cada época tiene su magia, cada época tiene algo importante. Y por último, ¿qué cambios se observan entre las ciudades del siglo? Ah, ya, pero esa todavía no vamos a pasar porque tenemos que observar unas imágenes, ¿ya? Chiquillos, estamos terminando y recordar que para el próximo día lunes deben presentar un avance del trabajo de investigación del rol de la mujer en el siglo XX. Es solamente un avance, ¿ya? Y si tienen alguna duda o necesitan aclarar algo, también me lo tienen escrito. Y necesito que averigüen qué es el salitre para el día lunes. Y el día lunes lo vemos en clase. ¿Qué es el salitre? Incluso le coloqué una imagen. De hecho, ayer lo hablamos. Y por último, para despedirnos el día de hoy, ¿qué cosas aprendí el día de hoy? María Ignacia, Derek, Danae, Harold, Denise. ¿Qué cosas aprendí el día de hoy? ¿De la dictadura? Ya hablamos sobre la dictadura. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos hoy ¿La día? época? Contemporánea. Ya. Aprendimos de la época contemporánea. ¿Qué más? Aprendimos cómo
se llama nuestra época. ¿Qué más aprendimos? ¿Qué fue la dictadura? ¿Solo esas dos cosas aprendimos? ¿Solo esas dos cosas aprendimos? ¿Hay alguien escuchando ahí o se fueron? Hechos relevantes entre 1900 y 1980, si no me equivoco. Bien, 1988. Aprendimos las palabras claves, es decir, las palabras más importantes que vamos a trabajar. Aprendimos también la organización del tiempo y contexto histórico. Cuando hablo de contexto histórico es cuando digo, ah, aquí ocurrió, ah, en esta época ocurrió, ¿ya? Así que nos quedamos con estos chiquillos, yo me despido, espero que no haya quedado ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda, necesita aclarar algo sobre el trabajo, por favor, escríbalo. Profe, Ujú. ¿cuándo vamos a mandar la pauta? La pauta hoy día la deberíamos enviar, ¿ya?